¿Dónde está el proyecto generacional de Israel para conseguir a tus personas más fotogénicas, interesantes y elocuentes en TikTok y promocionarlas a lo grande para contar una historia diferente? No existe. Los enemigos de Israel están financiando esto. Ni ustedes ni las organizaciones estadounidenses lo están. Tiene que haber un proyecto generacional para educar al pueblo estadounidense, especialmente a los jóvenes, de la misma manera que hubo un proyecto en 1948 para ayudar a los estadounidenses a entender: nosotros necesitamos reconocer a Israel. Bienvenidos al Estado de la Nación. Soy Eilon Levy. Durante el último año, las líneas de batalla se han trazado, no solo en el Medio Oriente, no solo entre Occidente y sus enemigos, sino también en la política de identidad dentro de Occidente. Y mientras muchos progresistas han estado poniendo su bandera en Hamas, muchos otros piensan que eso es una locura. O en palabras del representante Richie Torres aquí en el podcast, nunca es una buena idea estar del lado de personas que te matarían. Mi invitada hoy es Brianna Wu, la directora ejecutiva de Rebellion PAC, operadora política demócrata y desarrolladora de software. Es una activista trans, lo que la convierte en una minoría dentro de una minoría, como persona transgénero que apoya vocalmente al Estado de Israel y su lucha contra sus enemigos terroristas. Juntos discutimos la creciente locura dentro de los círculos progresistas que apoyan a los regímenes más regresivos, cómo Israel puede construir alianzas entre otras comunidades minoritarias. Y este fue el punto que encontré más fascinante, porque ella piensa que Israel y el sionismo son el antídoto perfecto contra la tóxica política de identidad. ¿Y qué historia necesita contar Israel sobre sí mismo, sobre tomar control de su propio destino, enfrentarse a los malos y asumir la responsabilidad que ella cree que debería inspirar a las minorías en todo el mundo? Esta fue una discusión fascinante, una gran conversación, y espero que la disfruten. Nos sumergiremos entre líneas y estaremos en titulares. Noticias de última hora desde Israel esta mañana. Impactantes rehenes, cientos De israelíes están muertos. Quiero traer al portavoz del gobierno israelí, Elon. ¿Qué sucede cuando termina la pausa de 4 días? ¿Han resuelto esto? ¿Hacia dónde va esto ahora? ¿Y por qué responder esa pregunta? Soy un gran admirador tuyo. Es un honor profesional. Gracias por la invitación. Estoy tan contento de tenerte. Y estamos filmando aquí con la biblioteca detrás de nosotros, para aquellos que están viendo en YouTube, porque estamos en la Casa Chabad en Harvard. Creo que el hecho de que esté filmando un podcast contigo en la Casa Chabad es un recordatorio de que en realidad esta guerra nos ha llevado a ambos a lugares en los que nunca pensamos que íbamos a estar. En realidad, estoy muy contento de conocerte porque tengo una pequeña confesión. Sí. Hasta que entraste por la puerta, no estaba seguro de que fueras una persona real. ¿En serio? ¿Puedes adivinar por qué? No tengo idea. Porque después del 7 de octubre nos estábamos volviendo locos preguntándonos cómo es que todos estos progresistas están apoyando a Hamas. Esto es una locura. Y luego de repente apareciste en mi feed de Twitter. Soy un progresista. Y ustedes, compañeros progresistas, son lunáticos por apoyar a una organización terrorista que nos querría muertos. Y tú eras tan persistente y tan claro y tan enérgico. Dije, esto no puede ser una persona real, ¿verdad? Esta es una cuenta falsa de nuestro ¿Lado o algo así? No soy una persona real. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? Vengo de Mississippi, un estado marcado por la Ley de Derechos Civiles de 1964. Simplemente crecí en las secuelas de la esclavitud e intentando unir a las personas, ¿verdad? Y sabes que el compromiso con los derechos civiles es una parte fundamental de quién soy. Sabes que llegué a la escena nacional hace una década luchando por los derechos de las mujeres en la industria tecnológica. Así que después del 7 de octubre todo sucedió y voy a ser completamente honesto contigo. Apoyé a Israel de una manera un poco vaga. Ya sabes, hablamos de esto cada 4 años, pero realmente no profundicé mucho en el conflicto. Y cuando todos los que conocía estaban de un lado y todo lo que creía estaba del otro, realmente sentí la responsabilidad de profundizar en esto y educarme a mí mismo. Y es simplemente asombroso para mí porque creo que cualquiera que mire honestamente la historia de Israel desde 1948 va a ver que direccionalmente Israel ha estado a la defensiva
Indirectamente hay un proyecto genocida para masacrar a los judíos. Es muy obvio si se toma una mirada justa a la historia. Así que no sé por qué mis compañeros progresistas no harán esto. Es muy sorprendente. Esa era la pregunta que quería hacerte. ¿Cómo llegamos a un punto en el que ser anti-Israel se ha agrupado con otras causas progresistas, cuando para mí parece obvio que Israel debería ser una causa progresista? ¿Cuándo te diste cuenta de que apoyar a Israel Safor era una locura? Mencionaste que simpatizabas con él, pero ¿en qué momento miraste a tu alrededor y pensaste, ¿esto es una locura? ¿Qué está haciendo mi movimiento? Y no quiero ponerme emocional aquí, pero en el video de la joven en la parte trasera del jeep y su área pélvica está cubierta de sangre. Ahora, mi amorcito, Y tenía amigos míos diciéndome que no había evidencia de que ella tenía razón y negando lo que para mí era muy claro. Y tienes que entender, yo siento con gran convicción los problemas feministas y la dignidad de las mujeres. Crecí para ser una figura nacional, abogando por un mejor trato para las mujeres en el lugar de trabajo tecnológico. Así que estoy mirando a mis amigos y me pregunto, ¿estamos justificando la violación? ¿Qué estamos haciendo? Esto no tiene sentido. Fue un momento en el que tuve una crisis de conciencia, si eso te parece comprensible. has hablado de este conflicto como algo realmente bastante moralmente simple. Por supuesto que lo es. Obviamente, si vuelves a la historia desde 1948, podrías escribir 30 tesis doctorales sobre ello, ¿verdad? Una historia muy discutida de ida y vuelta. He llegado a una conclusión, pero creo que alguien podría mirarla razonablemente y llegar a una conclusión diferente. Creo que hay tanta tendencia, en mi opinión, cuando intentas hablar con no judíos sobre esto, que el ojo por ojo y este lado dice eso, creo que simplemente no es productivo. Cuando te pones a ello, esto es muy simple. Tienes 400 millones de árabes en esta región que están intentando genocidio a 7 millones de judíos y los 2 millones de no judíos en Israel. Están unidos por este proyecto político. Has tenido 6 guerras e innumerables escaramuzas iniciadas por otras personas para hacer eso. Entonces, creo que cuando realmente preguntas, Brianna Wu, ¿eres sionista? Por supuesto que soy sionista, porque la alternativa a ser sionista es ser alguien que quiere que nos genociden a los judíos. Esta es la decisión moral más fácil que podrías imaginar. Simplemente no entiendo por qué otros no pueden ver esto. Espero que no sean 400 millones de personas las que quieren vernos muertos. En estos países, particularmente en Líbano, hay quienes no apoyan a los lunáticos que han secuestrado ese país. Pero eso no cambia el hecho de que estamos rodeados por, ya sabes, el antisionismo hoy en día no es un argumento intelectual, no es una teoría. Hay un político. Proyecto que Está rodeando Asia con misiles para destruirnos y matarnos. ¿De qué lado estás? Y entonces dices que no entiendes por qué la gente no ve eso. ¿Por qué no lo hacen? Así que creo que ha habido una semilla que se plantó en la cultura estadounidense hace 20 años, ya sabes, después del 11 de septiembre. Y creo que hay algunas ideas muy peligrosas que se han puesto de moda en la izquierda y en el Partido Demócrata. Y ya sabes, no apoyo la guerra de Irak. Creo, ya sabes, que jamás llegó al poder en Gaza, ya sabes, directamente debido a la decisión de Bush de invadir Irak, en mi opinión. ¿Por qué? ¿Cuál es la conexión? Porque eliminó el estado tampón y permitió que todo eso floreciera. Entonces, en mi opinión, muy parecido a las secuelas de la guerra de Irak en este país, llegamos a la conclusión de que la postura de América en el Medio Oriente siempre fue una mala idea. Eso siempre estuvo mal. América no puede hacer nada mal. Y no miramos, como tengo que decirte, apenas cubrieron la guerra contra Estado Islámico de Irak y Siria aquí en este país en los años de Obama. Así que el pueblo estadounidense está dormido y no entienden. Tenemos un choque de civilizaciones. Tienes una elección que hacer. La teocracia islámica está de un lado y del otro tienes los valores occidentales y la democracia. Eso significa derechos para las mujeres, derechos para las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros, derechos para los judíos, derechos para las personas negras y derechos para los musulmanes aquí en este país. Ese es el lado en el que estoy y no sé dónde están mis compatriotas estadounidenses.
Creo que hay una sensación de que esta ideología que dice que todos los grupos oprimidos están de alguna manera interconectados en la misma matriz y nuestra opresión es su opresión porque todos estamos luchando contra la opresión. Y por lo tanto, los grupos minoritarios necesitan unirse. Y no importa que nos aliemos con personas que no apoyan nuestras causas o nos apoyan, ¿verdad? Necesitamos estar del mismo lado. Y una de las cosas frustrantes, y particularmente al intentar hablar con los progresistas, es tratar de despegar a las personas que piensan, en realidad deberías estar con las personas que se mantienen por lo que defiendes, en lugar de con las personas que quieren verte muerto. Correcto. Ayúdame a entender la ideología de cómo estos luchas llegaron a estar conectadas. Entonces, en primer lugar, hay un enorme precio social que pagas por estar de pie con los judíos. Lo he pagado. Me ha costado una tonelada de dinero con contratos, con trabajo, con amistades en el Partido Demócrata, por alguna razón que no entiendo. Los judíos. No cuentan todos los demás grupos en este país, cuentan los judíos, no lo hacen, así que eres esto. Alianza que ha estado aquí todo el camino. Espera, no quiero saltar a la siguiente cosa, pero por favor, ¿qué es este precio que tienes? Pagado. Para mí sí, oh Dios mío, ha sido como tener amigos en mi vida y simplemente dirigir un soplete hacia cada relación profesional que he tenido en el movimiento progresista. Ha resultado en un costo para el Estado. Claro, desglósalo para mí. ¿Qué ha pasado? Dime qué ha pasado. ¿Perdido? Amistades perdidas, conexiones mediáticas desaparecidas, contratos, he tenido que dejar trabajos porque estoy trabajando con antisemitas de arriba a abajo. Esto ha tenido muchos efectos en mi trabajo. No me malinterpretes, se han abierto otras puertas y trabajaré allí. Pero hay un costo que pagas por estar de pie con el pueblo judío. Y otras personas no quieren pagar ese costo. Pero deberían. Bien, dime. Entiendo tu enojo por las atrocidades contra las mujeres del 7 de octubre. Sí. Comprendo tu punto de vista. ¿Crees que es un dilema moral evidente, ya que implica decidir si un país de 9 millones de habitantes obtiene Aniquilado por... regímenes fascistas y organizaciones terroristas? Lo entiendo. Pero ¿por qué deberías preocuparte? No quiero disuadirte. Esta no es tu pelea. Entonces, ¿por qué te involucras? Esta es mi pelea. Estuve presente durante el 11 de septiembre, así que estoy muy consciente de que hay problemas con esta ideología. Pero la otra cosa, y realmente lo digo en serio, después del 7 de octubre me senté y comencé a pensar en mi vida y pensé en todas las veces que necesité ayuda profesional o personalmente en las personas judías que estuvieron allí para mí, ya sea un médico judío que me ayudó con problemas médicos muy serios o, ya sabes, un miembro judío de la facultad que me ayudó en un momento realmente difícil o incluso mi trabajo político para los progresistas tratando de conseguir que se elijan candidatos que, por cierto, habían traicionado a Israel en el tiempo desde entonces, pero tratando de conseguir que se elijan candidatos y organizando bancos de llamadas puerta a puerta o donando dinero. Y comencé a pensar realmente en cómo habría sido mi vida si este proyecto político para genocidar a los judíos hubiera tenido éxito. Mi vida se vería muy diferente hoy. Así que realmente pienso que si el pueblo judío estuvo conmigo en mi hora más oscura, siento más responsabilidad de estar con ustedes. Esto es el holocausto, como si fuera el equivalente moderno de ese tipo de dilema mundial. ¿Vas a permanecer en silencio sobre lo que está sucediendo? ¿Vas a estar con la gente? ¿O vas a hacer lo correcto? Es una decisión muy fácil. Sí, no suena como un gran dilema, ¿verdad? No. Hay muchas cosas que me frustran acerca del enfoque del movimiento progresista hacia Israel, y sé que también te han estado molestando. Una de las cosas que realmente me molesta es la glorificación de la violencia. No es solo negar las atrocidades del 7 de octubre. No se trata de justificarlas, sino de una sensación de glorificarlas. Fue emocionante. ¿Por qué existe este apetito por la violencia? ¿Quieres la respuesta política o la real? La real, por favor. Los judíos están clasificados como blancos. Y en la mente de los progresistas estamos recreando el movimiento de derechos civiles de los Estados Unidos y son personas de color contra personas blancas. Y esas son las ideas simplistas que están ocurriendo en las caras de los progresistas. Así que la violencia está justificada. ¿Qué quieres decir con que están codificados como blancos?
Me refiero a que, si estás pensando en los judíos, debido a esto, letanía de mensajes en el mundo progresista, los judíos son privilegiados en su mente. Ellos son los opresores y los inocentes, ya sabes, los islamistas son solo las víctimas de la supremacía judía en esta región. ¿Y cuál fue la palabra que dijiste recreando? Sí. Eso es fascinante porque noté cómo tan a menudo el argumento sobre Israel no es realmente sobre Israel en absoluto. Cuando los irlandeses hablan de Israel, están recreando su propia historia católica versus protestante. Y por lo tanto, es interesante que digas que en realidad parte de la glorificación de la violencia aquí es porque los estadounidenses creen estar reviviendo la lucha de sus antepasados, pero la consumen de forma sanitizada. Esa es básicamente mi opinión sobre lo que está sucediendo. ¿Pero por qué la violencia? Quiero decir, mencionas el movimiento de derechos civiles, claro. Pero no es un movimiento violento. No puedo justificarlo ni entenderlo. Existe una sensación de Israel como, ya sabes, los hechos nebulosos y las mentiras también como yo. Israel ha hecho A, B, C. Entonces, si A, B, C se les devuelve, cualquier cosa está justificada, sin importar lo que digas. Lo van a voltear como en Jiu-Jitsu. Siempre fueron las víctimas. Me siento loco a diario. Aquí hay otra cosa, entonces. El discurso progresista hoy en día infantiliza a los palestinos de una manera que creo que es realmente insultante para ellos. Dice que son víctimas. Siempre son víctimas por definición. Las víctimas por definición no tienen agencia. Sí. No puedes criticarlos por malas decisiones, porque no pueden tomar malas decisiones, porque no toman decisiones. Las cosas se les hacen. Eso es correcto. Por lo tanto, tienen el derecho de buscar, por así decirlo, liberación por cualquier medio necesario y nadie puede cuestionarlos porque no son agentes. ¿Qué está pasando? Ahí es una expectativa baja y es una idea fallida de cómo ayudar a la gente, ¿verdad? Espero que esto no sea demasiado personal para compartir, pero hace 20 años lidié con la adicción. Fui a rehabilitación, me volví sobrio, me puse bien, no me ayudó. La gente me permitía tomar decisiones destructivas. En ese periodo de tiempo lo que me ayudó fue mantenerme a estándares y darme las herramientas para construir una vida mejor para mí mismo. Lo que creo que está pasando con los palestinos es que estamos permitiendo un montón de malas decisiones en cuanto a las escuelas, radicalizando a la gente y las armas que entran. Y creo que hasta que tengas responsabilidad y estándares no veo esta situación mejorando. Eso es tan importante porque cuando miramos más allá de lo que va a suceder cuando esta horrible guerra finalmente termine, hay una pregunta sobre qué lecciones sacarán los palestinos de ella. ¿Están los líderes internacionales tomando medidas que los alentarán a concluir que el terrorismo es una mala elección estratégica, por no hablar de moral, o los alentarán a hacer más de ello? Y creo que gran parte del comportamiento del mundo ha sido simplemente pretender que los palestinos no tienen opciones. Siempre hay opciones, pero los infantilizan y fingen que no existen. Dentro de los círculos progresistas, quiero obtener tu opinión sobre el movimiento Queers por Palestina. ¿Por qué te estás riendo? Porque quiero matar a personas como yo. Es así de simple. Es tan gracioso. Ayer se volvió viral un video de la bandera de los derechos trans debajo de la bandera palestina y mirando todos los comentarios sobre ello. Y son todos ellos hablando de asesinar a personas trans como si fuera lo más normal del mundo. El colmo de la estupidez, ¿verdad? Escuché que hay una teoría de conspiración en el mundo árabe. ¿O realmente que los judíos están detrás del movimiento de cuestionario para Palestina? ¿Por qué preguntas? Porque los árabes en general odian, sí, ver la bandera frita junto a la bandera palestina, por lo que están convencidos de que esto es algún complot judío para desacreditar a los palestinos dentro del mundo árabe más amplio. Pero quiero entender esto porque tú también estás claramente desconcertado por ello. Sí, di que los homosexuales por Palestina, sabes que Netanyahu los llamó famosamente pollos para Kentucky Fried Chicken y están presentes protestando por personas que los matarían, protestando por el régimen más virulentamente homofóbico y transfóbico, personas que no son sus aliados, sí.
¿Cómo tiene sentido esto en sus cabezas? Creo que, de nuevo, es la dinámica del opresor oprimido. Y una de las cosas que creo que es realmente importante recordar sobre las caras progresistas es un concepto llamado la espiral de pureza. Así que el problema es que las ideas en el espacio progresista pueden empezar con una buena idea, como mirar la violencia policial hacia las personas negras en los Estados Unidos. ¿Esto es una buena idea? No, pero es sobre nosotros. Es una buena idea mirar este boom y tratar de llamar con soluciones de políticas públicas para el problema. Es que a medida que avanzas, las ideas se vuelven más y más extremas y luego terminas con ideas como desfinanciar a la policía o deshacerse de todo el ejército de los Estados Unidos. Y es que no puedes decir en realidad eso es demasiado. ¿Por qué no puedes? ¿Decir que ha ido demasiado lejos? Porque te gritan, hay un precio social que pagar. Por lo tanto, el movimiento progresista siempre va a derivar hacia el extremo. Y eso es donde estamos ahora, la etapa terminal de estas ideas. Pero aún no entiendo cómo cuando una persona transgénero protesta por Hamas, no saben que Hamas está en contra de ellos. Sabían y no les importa. ¿Realmente cómo tiene sentido esta contradicción? Creo que sé por qué estás un poco confundido acerca de esto, porque eres israelí y sabes lo que es de una manera realmente real. Desde los ataques con cohetes contra ti hasta tener a alguien allí que quiere matarte. Y creo que tenemos una generación de personas trans, gays y lesbianas en este país que es simplemente teóricamente dichosa para ellos. Y no entienden que a veces hay personas malas en el mundo a las que tenemos que enfrentarnos. Déjame proponerte una idea, por favor. Estuve en Australia recientemente y me encontré con algunos. Pregunté a políticos de izquierda y judíos, incluyendo una persona transgénero, sobre el cuestionario para Palestina y específicamente para personas transgénero. Me contaron una historia asombrosa sobre algunos de ellos. Evento de pasarela de moda. No entendí exactamente qué era. El tema era militar. 2 personas vinieron vestidas como terroristas de Hamas. La sala de personas transgénero aplaudió, estaban desesperados, está bien, y le pregunté a esta persona, ¿cómo tiene sentido esto en su cabeza? Y ellos dijeron que no lo tiene porque no están pensando en ello. Eso es correcto porque Israel es igual a mal opresor, es tan axiomático en su religión moderna casi que no puedes ni siquiera plantear el tema para conversar. Y no puedes tener la discusión para incluso señalar la contradicción, porque es tan axiomático que Israel es igual a malo. ¿También has sentido eso, que este es un problema que la gente ni siquiera se abre a entender porque es problemático? Anoche asistí a un evento de recaudación de fondos de amigos de las Fuerzas de Defensa de Israel para obtener tratamiento para el trastorno de estrés postraumático de los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel. No importa la posición en el argumento. Un joven de 19 años en Gaza está viendo cosas traumatizantes. ¿Es bueno que los soldados tengan acceso a tratamiento para el trastorno de estrés postraumático? La salud material es buena. Es una declaración loca, pero así lo creo. Pero el problema es que no puedes decir cosas así porque hay toda esta cadena de razonamiento, toda esta cadena de valores por la que pasas. Como Fuerzas de Defensa de Israel, ¿por qué Fuerzas de Defensa de Israel está llevando a cabo un genocidio? Eso es un ejército terrorista, ¿verdad? Así que no hay un punto en el que puedas poner freno a todo esto. Esta persona me sugirió otra idea. Me pregunto si te has encontrado con ella. Sonaba tan extraño que yo no creo que sea cierto. Dijeron que tal vez, particularmente en el contexto australiano, existen estas creencias de que las comunidades indígenas tendrían un tercer o cuarto género dentro de sus tradiciones espirituales y creen que, por lo tanto, el binario de género es una introducción del colonialismo occidental y, por lo tanto, asumen que proyectan esa historia colonial en Israel y asumen que tal vez los árabes musulmanes tenían estos terceros géneros espirituales antes de la llegada del sionismo. Eso ¿Te suena esa historia? No diría esa historia, diría el impulso de derribar todo a la vista y nunca construir nada que sea verdadero. ¿Y sabes qué ha cambiado realmente sobre el movimiento de derechos civiles, lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros en este país? Particularmente en el extremo transgénero, ya no se trata de política pública. Es decir, acceso a la atención médica, acceso a la vivienda, acceso a la educación.
es esta misión suicida más amplia de desmantelar el género y la idea de todo junto. Entonces, cuando mezclas esto con algo como el Islam teocrático, y esa misión también es derribar las instituciones y derribar el occidente. Hay un oscuro matrimonio que es posible aquí. Están alineados en destruir la idea fundamental de la sociedad estadounidense. En mi opinión, esta idea es muy peligrosa. A diferencia de eso, ¿en qué sentido? ¿Quién está comprometido a destruir la sociedad estadounidense? Creo que hay un sentido general en este país de que está roto. Los llamamos aceleracionistas. Así que cuanto más extremas sean las ideas y más extremas sean las personas que puedas poner en el poder, mejor va a ser. Dentro de lo progresista. Había muchos progresistas en mis círculos. Aunque fueras republicano, te respeto. Podemos ser amigos a pesar de votar diferente. Había muchos progresistas que no les molestaba que la Corte Suprema estuviera tan inclinada hacia la derecha porque pensaban que eso aceleraría un futuro donde el comunismo se levantaría en los Estados Unidos. Es nihilista, es una locura. Y parte de lo que estoy descubriendo es, mira, estaríamos en problemas si las personas que odian a los judíos e Israel solo nos eligieran a nosotros. Nuestra buena fortuna es que odian a todos los demás. Y parte de nuestra misión es tratar de salvar tu país o ayudándote a entender que los locos han ido demasiado lejos y quieren derribarlo todo y ven por qué quieren derribar a Israel, porque cuando dicen que sabes que Israel es responsable del cambio climático y los abusos a los derechos de los animales y la brutalidad policial y lo que sea, y crean esta religión. Realmente es una religión que dice, clásicamente antisemita, los judíos son lo único que se interpone entre nosotros y un mundo mejor. Derribar a los judíos y tendremos, ya sabes, podremos llegar a este nuevo mundo. Quieren derribarlo todo. Ven derribar a Israel como parte de una estrategia más amplia de derribar el capitalismo, derribar el orden occidental. Y estamos tratando de decir, chicos, necesitan entender el movimiento extremista que ha crecido dentro de sus propios espacios, porque no solo vienen por nosotros, vienen por ustedes también, 100%. Y aquí es donde realmente desearía que más estadounidenses prestaran atención a esto, no solo los progresistas. Porque en mi opinión, Israel está allí solo luchando una batalla muy dura en nombre del oeste y la democracia. Y estás tanqueando por todo el equipo y todo lo que América ha hecho es básicamente permitirte comprar algunas de nuestras armas que son precisas y te permiten evitar bajas civiles, ¿verdad? Estás allí tanqueando por todo el oeste y nosotros estamos completamente ajenos, como totalmente ajenos a ello. Así que hasta que entendamos que esto no es algo que está sucediendo a medio mundo de distancia, estas personas también quieren hacernos daño. Están desestabilizando todo el Medio Oriente. Eso tiene una consecuencia para la economía y cómo van a vivir las personas en todo el mundo. Hasta que podamos hacerles entender, eso es muy importante. No vamos a poder avanzar, pero esto es lo bueno. He tenido tantas conversaciones con demócratas moderados y republicanos moderados este año y estamos tan divididos como país que me alegra el número de amigos republicanos que he hecho este año. No estamos de acuerdo en muchas cosas, pero estamos de acuerdo en democracia y estamos de acuerdo en nuestra política exterior y creo que si hay algún futuro para los Estados Unidos va a ser con nosotros uniéndonos y manteniéndonos con este marco. ¿Crees que ayuda que los israelíes señalen hasta qué punto? Haciendo el trabajo sucio del mundo, sí. Quiero decir, Israel está literalmente eliminando a los terroristas que están en la lista de los más buscados de los Estados Unidos. Sí, que tienen recompensas en sus cabezas. No estamos pidiendo la recompensa, ni siquiera estamos pidiendo un agradecimiento. Pero tal vez necesitamos hacerlo. Tal vez algún oficial israelí necesita presentarse en la embajada estadounidense y decir que tomamos. ¿Lo eliminamos? ¿Dónde está nuestra recompensa? Deberías hacer eso. Creo que sería una buena historia. Tuviste este bombardeo en los cuarteles marinos. ¿Cuándo ocurrió eso? En los 80. En los 80 lo sacaste por eso. Yo solo es el israelí. Gracias por esto. Sí, tú. Conoces a los israelíes también que apuntaron al puerto de Hodeida, utilizado por los piratas terroristas Houthi que están bloqueando el Mar Rojo
causando que los precios globales de las materias primas para las familias trabajadoras suban porque ya no pueden pasar por el Mar Rojo. Y sí, los Estados Unidos, ya sabes, ha ayudado a interceptar algunos de esos cohetes, pero en términos de llevar la lucha a los Houthis, eso fueron los israelíes hace un par de meses atrás. Gracias por eso, lo apreciamos. Volvamos a la pregunta sobre el movimiento transgénero y lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros, específicamente sí. Es obvio para nosotros que no deberían ser compañeros de cama. Con todo el gran transfóbico como un eufemismo, ¿qué hacemos al respecto? ¿Cómo Israel, la comunidad pro-Israel, las comunidades judías, cómo ayudan a desenredar esto y básicamente hacer una intervención como si no estuvieran tan interesados en ti, seguro? No sé si puedas ayudar a esa comunidad, puede que estén muy perdidos, pero no renunciaré a ellos. Pero creo que esta es una conversación más amplia. ¿Puedo darle mi punto de vista a Israel? Deja de hablar solo contigo mismo y deja de hablar solo con los judíos. Cuando nosotros, América, reconocimos el nacimiento de Israel en 1948, hubo un esfuerzo político concertado en el canal de fondo para asegurarnos de que estábamos listos para escuchar esa historia, promoverla y difundirla. Estás fallando en hablar con una audiencia más amplia. Estos argumentos son persuasivos, tienen sentido y tiene que haber un proyecto generacional para educar a los millennials y a la generación Z sobre la verdad de este conflicto, porque si no lo hacemos, no sé hacia dónde va a ir América. Estar en este tema dentro de una generación. ¿Cómo hacemos eso? Porque parte del desafío es que estás intentando persuadir a personas que ni siquiera quieren hablar. O extrañamente no estoy de acuerdo con esto. Explícame por qué. Estoy equivocado, ya sabes, últimamente sí, porque desde la guerra he tenido muchos pensamientos oscuros. Me alegra que me digan que estoy equivocado, porque si lo estoy, significa que vamos por buen camino. Déjame contarte cómo es crecer como gentil en América. Así que no es que tengas un problema con los judíos, es solo que no sabes mucho, ¿verdad? Nos enseñan sobre el Holocausto en la escuela, obtienes 1 millón de películas diferentes, ya sabes, programas de televisión, se hace referencia, recibes el mensaje, el Holocausto es malo, está bien, pero no se te pide que pienses en nada más. No se te pide que entiendas esta historia de judíos siendo expulsados de país tras país después de país. Es como un pequeño error en el radar en lugar de culminación. De exactamente correcto. Así que creo que si puedes hablar con las personas en términos humanos e intentar hacerles ver tu humanidad, yo creo que esa es la clave. Francamente, debes ser más agresivo al contar una historia a los jóvenes. Esto dolerá, pero es la verdad. Los oponentes de la libertad y la democracia están contando una historia mejor que Israel y los judíos en este momento en este país. Y necesitas un cambio táctico masivo. Creo que tienes la sensación de que tienes que hacerlo solo. Creo que es totalmente el instinto equivocado. Necesitas estar buscando amigos, haciendo nuevas conexiones, porque el pueblo estadounidense, una vez que entienden esta dinámica, se pondrán de tu lado. Nunca se nos pide hacerlo. ¿De qué trata esa historia? La historia es que Israel es el proyecto descolonizador más hermoso en toda la historia humana. Es sobre un pueblo al que todas las probabilidades se oponen una y otra vez y te defiendes y luchas y como sociedad todos trabajan juntos por un solo objetivo, la supervivencia. Y es hermoso e inspirador. Anoche fui a ver amigos en el evento de las Fuerzas de Defensa de Israel. Estaba llorando y qué poderoso fue estas historias de personas dispuestas a poner a sus hijos en la línea, a sus hijas. Creo que si pides a las personas que vean esa humanidad, responderán poderosamente. Es interesante que hayas dicho que la solución para un movimiento que deshumaniza a los israelíes es resaltar su humanidad. Y me intriga la historia que acabas de contar, que resuena muy claramente conmigo, porque la experiencia judía o israelí moderna es decir que nos negamos a ser víctimas. Sí, y nos negamos a ser víctimas incluso sabiendo que ser una víctima te da la máxima autoridad moral en la sociedad moderna. Nos levantamos, continuamos, vencimos la catástrofe.
Aprendemos de nuestras lecciones y avanzamos. No nos hundimos en la autocompasión y siempre luchamos contra las probabilidades, aunque nunca han estado a nuestro favor. Sin embargo, creemos que de alguna forma las cosas funcionarán. Quizás esta es una lección que las comunidades marginadas en América podrían aprender, porque en este momento el paradigma es estoy oprimido y estoy herido. Por lo tanto, no tengo que asumir la responsabilidad en mi vida por mis propias elecciones. Y lo que siempre he respetado de los judíos es que tu fe está en tus manos, tienes que hacer que suceda, aguantar. Creo que esta lección podría ayudarnos a superar algunas de las tóxicas políticas de identidad en Estados Unidos. Estamos en la biblioteca Chabad en Harvard, y gran parte de la historia judía ha sido sobre ser contracultural, sobre no inclinarse ante ídolos. Eso es muy poderoso. No aceptamos estas ideologías, no seguiremos al mundo solo porque la mayoría lo diga. Y entonces, si la gran contribución de Israel a la humanidad en este punto es ser el antídoto para la tóxica política de identidad y decir, tú también puedes empoderarte. Tú también tienes opciones. Son decisiones difíciles que debes tomar. Las decisiones tienen costos, pero tienes opciones. E incluso si estás luchando contra las probabilidades, tienes una forma de superar esos obstáculos al darte cuenta de que tu destino está en tus manos y puedes dejar de culpar a otras personas porque siempre puedes hacer lo imposible. Siempre hay una manera. Así es. Y puedes unirte como una comunidad y permanecer unidos y apoyarse mutuamente y ser honestos acerca de lo que enfrentan en lugar de contarse una hermosa mentira para decirse la verdad y así poder hacer un plan para ello. Si pudiera desear algo para las personas trans en este país, sería eso. Eso es muy poderoso. ¿Quiénes son nuestros aliados naturales? Porque no es la comunidad progresista. Deberían serlo, pero no lo son. Esta mañana hablé con estudiantes judíos en Harvard y les pregunté quiénes son sus aliados. Ellos respondieron que los cristianos. Sí. Bien, en parte por razones teológicas, también porque están menos preocupados por ganar aceptación dentro de la sociedad progresista de izquierdas. Los cristianos dicen, tal vez los indios debido a la conciencia compartida de tener un patrimonio antiguo, vecinos hostiles, tal vez los indios, posiblemente los estadounidenses asiáticos, porque ellos también lo son. Comenzando a sentir la reacción de las personas que dicen que eres privilegiado, minorías sobrerepresentadas, y necesitas ser devuelto a tu lugar, pero más allá de eso, realmente están buscando desesperadamente. ¿Crees eso? Sí, se sienten realmente solos. Comunidad negra, he visto a los negros muy molestos por la forma en que el movimiento de Palestina Libre se ha vuelto agresivo últimamente. Entonces creo. Es interesante que digas eso porque hablé recientemente con el pastor Dumasani Washington para otro episodio de este podcast. Dice que odia cuando lo enmarcan en el lenguaje de los derechos civiles y el apartheid. Siente que está explotando la experiencia negra, que los palestinos, al unirse con la gente negra, en realidad no los están ayudando, sino que están tratando de ganar credibilidad diciendo, mira, somos una causa de justicia social. Se sienten explotados y en general, el liderazgo político de la comunidad negra ha estado apoyando a los palestinos en este asunto. Las vidas negras importan, está bien. No sé si los llamaría líderes, realmente sí. Los activistas más vocales. Está bien, ese es el activista más vocal. Cuando pienso en líderes en la comunidad negra, pienso más en Jim Clyburn, para ser honesto contigo, como estas figuras políticas legítimas o... Mi amigo representante Richie Torres ha sido tan poderoso. Pero esto es interesante porque a veces cuando hablo con estudiantes, sienten que ni siquiera van a intentar hablar con otros estudiantes negros, a pesar de las afinidades obvias entre los judíos y la experiencia negra, porque sienten que esa es una comunidad que ha sido totalmente cooptada por el lado palestino y no hay forma de hacer cabeza. Pero ¿tú crees que es posible hacer cabeza
¿Puedo contarte una historia sobre Mississippi, mi estado? Sí, esto es en medio del movimiento por los derechos civiles, la lucha para conseguir que las personas negras tengan derecho a votar en este país. Hay un famoso asesinato llamado el asesinato de Mississippi en llamas, donde un sheriff de Mississippi llevó a 3 personas que estaban intentando registrar a las personas negras para votar a un campo, las ejecutó con su revólver de servicio, las arrojó en una tumba. El Ku Klux Klan estuvo involucrado. Fue un gran escándalo. Una de esas 3 personas era negra. Las otras 2 eran personas judías que estaban allí simplemente porque creían en ese movimiento. Cuando miras la lucha por los derechos civiles de los negros en este país, los judíos han estado allí en números desproporcionados. Creo que enfatizas esa herencia compartida y esa voluntad de hacer una vida mejor para ti mismo. Esa experiencia compartida es precisamente porque muchos judíos se sienten bastante traicionados. ¿Tienes esa traición? ¿Cómo reconstruimos eso? ¿Qué crees que debería ser la historia de Israel? No diré mensaje porque eso suena cínico. ¿Cómo comunicamos mejor nuestra experiencia? ¿Qué debería ser la historia de Israel? Dijiste que crees que deberíamos tener alianzas más fuertes, en particular con la comunidad negra. ¿Hay otros grupos que crees? ¿Son aliados naturales? Creo que las mujeres en este país, realmente lo creo. Creo que hay un vasto número de mujeres enfadadas a raíz de la pérdida de los derechos al aborto en este país, y creo que cuanto más puedas enfatizar los valores compartidos de libertad para tomar tus propias decisiones, creo que sería un electorado muy natural. Fascinante. Sí. Así que estamos hablando de personas negras como posibles aliados. Sí. Mujeres enojadas. ¿Que son todas ellas? Como posibles aliados, me pregunto si tienes algún consejo o percepción porque has tenido estas conversaciones difíciles, por supuesto, cómo abordar conversaciones difíciles con personas que son escépticas o hostiles o no. No es que no quieran entrar en una conversación difícil sobre ello en absoluto, no quieren entrar en conversaciones difíciles. Es simplemente más fácil filtrar las cosas y no quedar atrapado en conversaciones difíciles. ¿Cómo abres ese espacio para tener conversaciones difíciles donde estás pidiendo a las personas a veces que desafíen y replanteen algunas cosas muy suposiciones y creencias fundamentales? Respetuosamente considero que tu paradigma está equivocado en este caso. Esto es lo que yo Amo ser corrigido. Esto es lo que creo que ha sucedido. Creo que las personas son inteligentes y no creo que sea exactamente una venta para las personas que el conflicto entre Israel y Palestina es complicado. Creo que han sido intimidados y amenazados para no expresar una opinión al respecto. Así que creo que si hablas con ellos respetuosamente y respondes a sus preguntas y les dices la verdad, es mi experiencia que cuando les dices la verdad a las personas, la entienden. Y la historia que está contando el otro lado es tan simplista y tan conveniente para justificar cada una de las atrocidades. Creo que la gente es lo suficientemente inteligente para captar eso. Pero parte del problema es que simplemente no estamos teniendo estas conversaciones necesarias. No estamos teniendo estas conversaciones cara a cara. Sí, mucho de esto está sucediendo en línea. Eso es correcto. Cuando estuve en Australia justo ahora, hablé con un expolítico que me dijo que tu guerra no es con Hamas, tu guerra no es con Irán, tu guerra es con TikTok. Tu guerra es con una plataforma que finalmente responde al Partido Comunista Chino, que está institucionalmente, sistemáticamente en tu contra, y él estaba a favor de prohibir TikTok. Y creo que estaban esperando que los estadounidenses intentaran tomar la iniciativa en eso. ¿Tienes alguna idea específica sobre lo que hacemos en línea? Sí, para desafiar ese veneno. Así que no quiero ser grosero, pero voy a discrepar contigo aquí. Me encanta. Estoy de acuerdo contigo en que hablar es realmente poderoso, pero el problema es que China tiene un algoritmo. Sí, China no es tu amiga. Sí, tienes razón en eso, pero no eres impotente en esta ecuación. Hay tanto dinero ahí fuera que tú sabes eso. Los estados musulmanes están invirtiendo en la guerra de información en este país. ¿Dónde está el proyecto generacional de Israel para conseguir a tus personas más fotogénicas, interesantes y elocuentes en TikTok y promocionarlas a lo grande para contar una historia diferente? No existe. Los enemigos de Israel están financiando esto. Ni ustedes ni las organizaciones estadounidenses lo están.
Tiene que haber un proyecto generacional para educar al pueblo estadounidense, especialmente a los jóvenes, de la misma manera que hubo un proyecto en 1948 para ayudar a los estadounidenses a entender que necesitamos reconocer esto. ¿Crees que es posible ganar esa guerra de información y la batalla por la narrativa? Dado lo mucho que las probabilidades están en nuestra contra. Sí, por supuesto, así que perdóname por ser un poco superficial. Decir que alguien está equivocado no es grosero. Es parte natural de una conversación. Es mirar a alguien a la cara y expresar tu opinión. De eso se trata una conversación. Así que creo que sabes, una amiga mía acaba de regresar de Israel y estaba hablando de cómo, oh Dios mío, todos aquí son tan atractivos y en forma y todo esto, como que son un pueblo que nació para triunfar en TikTok, tal vez sea el servicio militar o el clima, no lo sé. El sol brinda grandes beneficios a las personas. El sol beneficia. Creo que podrías competir en este sector. Fascinante. ¿Has estado en Israel? Me encantaría ir, pero alguien tiene que invitarme primero. Definitivamente haremos que suceda y tendrás que venir a la cena de Shabbat. Me encantaría hacerlo. Quiero ir a Israel y quiero hablar con la gente y usar mi plataforma para hablar con tus políticos sobre la misión que tenemos juntos, América y los Estados Unidos. Y quiero tener conversaciones reales sobre cómo esto es en interés de la democracia en Occidente. Y quiero que eso se entienda para los gentiles. Comencemos a trabajar en ello. Hagámoslo. Eso. Sabes, este año el desfile del orgullo fue cancelado debido a la guerra y se convirtió en una asamblea del orgullo y un asunto más solemne. Pero esperemos que esta horrible guerra quede atrás para entonces. Así que reserva junio en tu agenda. Intentemos hacer esto cruzado, Brianna. Muchas gracias por venir al Estado de una Nación. Gracias. Y eso nos lleva al final del episodio de hoy de Estado de una Nación, con Brianna, quien filmó en locación en Cambridge, Massachusetts. Como siempre, si disfrutas estos episodios, por favor sigue y suscríbete en YouTube, Apple Podcasts, Spotify o donde sea que obtengas tu podcast. Dale me gusta, dale una buena reseña y comparte el enlace con amigos y familiares que crees que necesitan esa dosis de valor moral y claridad. Soy Elon Levy y gracias por ver.